endocrino, ¿no? La última vez nos quedaba ver páncreas y reproductor. Bien, les decía páncreas endocrino y la última parte de endocrino y verla, empezar con neurofisio, que es bastante largo, bastante complicado. ¿Estamos? Cualquier pregunta lo hacen llegar. Levantan el micrófono y lo vamos viendo. Con respecto al TP, como les decía a los otros chicos de la comisión, hay muchos que me escribieron, porque tienen que hacer la semana que viene, seguro se va a enviar el TP de... acá. Se va a enviar el TP de módulo 2, y seguramente van a tener más días para hacerlo, no sé bien, pero seguramente que sí. Y lo que les quería comentar era que, ¿qué sucedió? Hubo unos pocos chicos, pocos alumnos que no pudieron subir el archivo, o no sé por qué, no lo entregaron, pero bueno, fueron muy pocos. Yo la verdad que no sé qué medio tienen para poder hacerlo, pero fueron los menos, o porque, no sé, cuando el Classroom, tienen que primero y condición es que solo es para los alumnos asignados al ciclo 2020 y nada más. No es para ningún otro alumno. No es necesario que lo entreguen los oyentes, porque hay un mail que me llega que es oyentes de hemoterapia, preguntándome que querían el código de la clase, que esto, que otro. Bueno, es solamente esto, el TP integrador es para los alumnos asignados a la materia del ciclo 2020. No es para ningún otro alumno, porque los tenemos a los que están asignados a la materia, que se anotaron y que salieron, eso solamente. El resto que está de oyente, el que tiene que dar libre le pasaron el Zoom y está escuchando la clase, el que tiene que rendir libre, el que tiene que rendir final, el oyente de otras carreras incluso. El TP y el Classroom de cada comisión de Fisiología General es para los asignados a la materia del ciclo 2020, del año 2020. No es para ningún otro alumno, no es obligatorio. Sí es obligatorio para esos alumnos. Quiero dejarlo claro, porque me llegaron un montón de mails de todos alumnos que decían que no estaban en la lista. ¿Cómo hacían para ingresar a la lista? ¿Cómo hacían para ingresar al Classroom? ¿Cómo hacían para poder subirlo? Yo la verdad que no lo sé. Yo lo único que sé que es para solo los alumnos asignados a este año a la materia. El resto no es necesario. No se los va a devolver porque no figuran en ningún lado. ¿Se entiende? No es necesario. Bueno, eso quería dejarlo bien claro, porque ahora vamos a subir el módulo 2 y es para esos alumnos. Bien, vamos a continuar con, habíamos llegado creo que a páncreas endocrino, ¿no es cierto? No me acuerdo yo, pero bueno.
Vamos a continuar aquí. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, levanten el micrófono o lo escriben. Bien. Voy a sacar el panel de video, así pueden ver bien la diapo. Bien. Otra de las, siguiendo las funciones, otra de los órganos o glándulas que está y comprende el sistema endocrino, otra de estas glándulas es la glándula mixta, el páncreas. Dijimos que era mixta porque tenía un componente de secreción exócrina hacia la luz del tubo digestivo en la segunda porción, que secreta el jugo pancreático, y tiene al mismo tiempo, ¿sí?, la función endocrina formada entre los acinos los acinos del páncreas exócrino en el tejido, ¿sí? El órgano es un solo tejido, ¿sí? Es como un suéter. Por ejemplo, este que yo tengo puesto es un suéter, ¿no? Es el páncreas. El páncreas está formado, el tejido es toda la prenda, ¿no es cierto? Todo el tejido, el parénquima que forma el páncreas, tiene todo formado por acinos exócrinos que secretan el jugo pancreático al conducto pancreático principal que desemboca en la segunda porción del duodeno para la digestión, y a su vez, entre medio, ¿sí?, tiene islitas, que son los islotes de Langerhans, que son acúmulos de células que secretan hormonas y esas hormonas que salen por los vasos sanguíneos a la sangre y se vehiculizan, van a la sangre a actuar en el torrente sanguíneo, y son desde el páncreas endocrino estas islitas. Tenemos más de 1 millón de islotes. Imagínense qué tan importante es que esos acúmulos de células que forman los islotes, las principales son las células alfa, que secretan glucagón, y las células beta, que secretan insulina. Entonces, ahí tenemos las dos hormonas principales del páncreas endocrino que secretan insulina y glucagón, esas células que van a regular la glucemia. ¿Qué es la glucemia? La glucemia es glu de glucosa, hemia de sangre, es la cantidad de glucosa en sangre de todo individuo adulto, ¿sí? Individuo desde 60 a 100 miligramos por decilitro, lo normal. La fuente energética de esta glucosa, o sea, cuando nosotros comemos azúcares, la glucosa es un monosacárido, ¿no es cierto? Entonces, la glucosa deriva de un polisacárido, que yo les dije que era como la rama de un árbol. Eran todos monómeros del glucógeno, donde se deposita la glucosa, eran todos monómeros, ¿sí?, una glucosa al lado de la otra, depositadas en el hígado con forma de glucógeno, que era el polisacárido, o un hidrato de carbono complejo, ¿no es cierto? Es una gran molécula, como las ramas de un árbol, y las hojitas son las glucosas, y que se acumulan ahí, en el hígado. Y en el músculo, esa fuente energética, cuando el cuerpo lo requiere, lo que hace es estar estimulado por la hormona glucagón, ¿sí?, y
una de las funciones del glucagón es, ahora lo vamos a ver, es ir a los depósitos. Si nosotros no comemos por más de 12 horas, ¿de dónde vamos a sacar la energía? Bueno, la energía que está, o las glucosas, que son las que proveen de energía a todo nuestro organismo, la va a sacar del glucógeno, va a romper esas cadenas de monómeros de glucosas y las va a que salgan las va a hacer que salgan a la sangre y que vaya de la sangre, se vehiculice hacia los lugares vitales donde requiere el aporte energético. Entonces, fíjese que ahora después vamos a ver cómo intervienen cada una de estas dos hormonas, la insulina y el glucagón, para regular la glucemia en sangre. Siempre en ayunas tenemos que tener entre 60 a 100 miligramos por decilitro. Zona. Horas de ayuno. Luego va al laboratorio, se saca una muestra de sangre, testeamos la cantidad de glucosa y tiene 150 en ayunas, está evidenciando un problema en la regulación de nuestra glucosa. Que tiene que tener, lo normal es de 60. Entonces, los valores normales tienen que estar en eso, en ese valor, 60 a 100 miligramos por decilitro. Y si esa persona tiene 150, bueno, a ver, primero se le pregunta, ¿hiciste el ayuno o comiste a mitad de la noche, te comiste un chocolate, un pedazo de pan, una galletita o algo? Bueno, eso puede llegar a interferir luego y llevar al aumento de este valor. Pero si nos dice ese paciente, nos dice que no comió nada, hizo 12 horas de ayuno, y se lo volvemos a repetir al día siguiente, y le da 150, tenemos frente a una evidencia numérica de que este paciente o esta persona está en un rango de valor que no significa, nos ayuda a decirle que está en un valor prediabetes. La diabetes es cuando tenemos mayor a 200 miligramos por decilitro. Después lo vamos a ver. Bien, vamos a ir con, entonces, la glucemia está regulada por la insulina y el glucagón. Bien, ¿quién secreta la insulina? Las células betas de los islotes de Langerhans. Y el glucagón, las células alfa. Entonces pueden poner glucemia, insulina y glucagón. La insulina está dentro de las células beta y está como en la forma proinsulina. Entonces, cuando requiere los tejidos, necesitamos glucosa, necesitamos que actúe la insulina, lo que hace es esas células beta, ¿sí?, activar, empezar a formar la insulina para que salga de la célula beta y vaya a cumplir su función. Entonces está como proinsulina, insulina directamente, propiamente dicha, ¿sí? Los tejidos que requieren del aporte de la acción de la insulina, ¿sí?, son en los músculos. Yo necesito energía del músculo, entonces los músculos, ya sea el músculo esquelético, los brazos palanca, el bíceps, el cuádriceps, el corazón, necesita esa energía que viene de la glucosa, ¿sí? Y por eso se llaman tejidos insulino-dependientes. Depende de la acción de la insulina para el aporte de glucosa, ¿sí? Los músculos esqueléticos y el corazón, por supuesto.
Si no tenemos energía, no va a poder ejercer su función. Eso significa. Y el tejido adiposo. El tejido adiposo va acumulando ustedes saben que es acúmulo de grasa, pero si uno consume mucho alimento, mucho hidrato de carbono, ese hidrato de carbono se guarda gracias a la insulina, que ahora vamos a ver los efectos, y guarda los hidratos de carbono, pero los degrada y forma, a partir del hidrato de carbono, forma grasa. Entonces, si vos comés hidrato de carbono, harinas, seguramente vas a aumentar de peso, porque el tejido adiposo demanda y se va a formar, va a pasar el hidrato de carbono se va a formar y depositar en forma de grasa. Bien, entonces, y los tejidos insulino independientes o no, que no dependen de la insulina, el aporte que le hace la insulina, son, fíjense, el tejido nervioso, el glóbulo rojo, ¿sí? Porque el glóbulo rojo, ¿qué tiene? La glucólisis anaeróbica. No tiene organelas el glóbulo rojo, entonces saca la energía de la glucólisis anaerobia, ¿no es cierto? Y lo que hace es formar por vías alternas, energéticas, ¿sí? Como el ciclo de las pentosas, la glucólisis anaeróbica, el ciclo de las pentosas, el ciclo de Krebs, bueno, que toda célula lo tiene, bueno, el glóbulo rojo no. Y el tejido nervioso lo mismo, necesita, hace su propio, no necesita del aporte de la acción de la insulina. Bien, la clínica, cuando uno habla de clínica, es la patología. En este caso, cuando hay un desorden de regulación de la glucemia, entramos en lo que es la diabetes, diabetes, que ahora lo vamos a ver, qué es la diabetes, cuándo se desencadena y los tipos de diabetes que hay. Bien, entonces, la insulina, la acción de la insulina, dijimos que la secretan las células beta, de los islotes del páncreas, endocrino, es hipoglucemiante. ¿Qué significa que sea hipoglucemiante? Hipo es bajo, glucemiante, glucemia en sangre. Baja los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué hace? Lo que hace es actuar cuando uno come dulces o come una comida que tiene hidratos de carbono, que da aporte de hidratos de carbono, que se va a metabolizar en glucosas. Entonces, cuando ustedes terminan de comer cualquier cosa, un desayuno, una galletita con mermelada, una galletita con queso y dulce, un alfajor, las galletitas Don Satur, cualquier nutriente o alimento que tenga hidratos de carbono, lo que hacemos es, ¿no es cierto?, con la digestión, en primer lugar, pasa por el tubo digestivo, llega al intestino delgado, donde ya lo vimos a esto, se produce la absorción en monómeros de los hidratos de carbono que uno come, y se empieza a pasar a la sangre. Entonces, el aumento de las glucosas en sangre estimula a los islotes del páncreas, de las células beta, para que secrete insulina, glucosas, y las va a ir a guardar en el hígado y en el músculo. Porque lo normal es que tengamos 60 a 100 miligramos por decilitro. Lo tiene que guardar. Porque si la glucosa anda dando vueltas, empiezan los desórdenes y puede ser perjudicial. Entonces, la insulina tiene que salir estimulada por estos picos de aumento de glucosa en sangre y guardarla. La tenemos que guardar en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. El resto seguramente utilizamos. ¿Y qué otros efectos tiene
La insulina, como dice acá, anabolismo y tróficos. ¿Eh? ¿Qué significa anabolismo? ¿Alguno lo sabe? ¿Me puede decir? ¿Tiene idea de lo que es anabolismo? Catabolismo, anabolismo, metabolismo, trofismo. Esto ya lo venimos hablando, chicos. ¿Nadie se acuerda? A ver qué pusieron. Pero será de Dios. ¿Por qué no puedo ver? A ver. Ya te... Profe, ¿el anabolismo no era que sintetizaba sustancias? Bien. Sí, perfecto. Metabolismo son todas las reacciones de se lo voy a escribir y se lo graban, porque lo van a ver siempre. Metabolismo son todos los procesos de anabolismo, ahí les muestro. Anabolismo son todos los procesos de síntesis y catabolismo todos los procesos de degradación. De moléculas estoy hablando, ¿no? Entonces, todo nuestro cuerpo está en este sistema, en el metabolismo. Nuestro metabolismo se divide en procesos de anabolismo y catabolismo. Siempre vamos a estar así, nuestro organismo siempre está o sintetizando y degradando al mismo tiempo. La insulina lo que hace es, como otro de los efectos, además de guardar la glucosa para no tener energía cuando la necesitemos, lo que hace es tener un efecto, estimular los procesos de anabolismo. O sea, estimula con los procesos biológicos se producen la síntesis muy bien, para formar moléculas, a partir de otras más simples. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que hace la insulina, muy bien. Y no lo podía leer, no sé qué estaba apretando que no podía leer. Perfecto. Y los efectos tróficos trofismo es el agrandamiento, la formación de un tejido, un órgano, ¿sí? Gracias a este efecto. Entonces, fíjense, incrementa la captación de glucosa por el hígado y el tejido muscular, eso ya lo dije. Es el efecto de la acción, además de bajar la glucemia, ¿sí? Ser un efecto hipoglucemiante, baja la glucosa en sangre, la tiene que guardar, eso incrementa la captación de glucosa para el hígado y el tejido muscular. ¿Sí? Dijimos, el músculo esquelético, el que nos permite mover, brazo palanca, y el corazón, necesita de energía para poder contraerse, ¿no es cierto? Bien. Y anabolismo es todos los procesos de síntesis gracias a, como dice acá y como pusieron ustedes en el chat, gracias a los nutrientes de las sustancias bueno, reacción para formar moléculas, ¿sí? De hidratos de carbono, pero no derivados de los hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir? Que agarra. Esto significa que nuestro organismo, gracias a la insulina, puede, por ejemplo, si comimos una porción de grasa
grasas saturadas, puede que desde de los ácidos grasos, ¿sí? Puede que guarde y forme glucosa, ¿sí? Sintetiza, dice anabólica y anticatabólica. ¿Qué significa anticatabolismo? Entonces, no interviene en los procesos de degradación, no va a degradar ni hidratos de carbono, ni proteínas, ni grasas, no va a tocar esas reservas, no va a degradar nada, va a estimular el anabolismo, la síntesis, el trofismo, el agrandamiento. Porque es la antítesis, es el antagonista, es lo opuesto a la insulina. El glucagón es el que permite, ¿sí? Es liberado por las células alfa de los islotes de Langerhans en situaciones de hipoglucemia. Fíjense, cuando llegamos a una hipoglucemia por debajo de 50 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Por debajo, si lo normal era 60 a 100, yo estoy por aún más bajo. O sea, no comí nada. Pasaron 12 horas, yo estoy todo el día afuera, me levanté a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche, estuve en el trabajo, estudiando, lo que fuera, en clase, papá. Bueno, ahora no, pero supónganse que pasan 12 horas sin comer nada, lo único que hicieron es ingerir un poco de agua. Bueno, entonces la glucemia va a estar, si yo me hago un control luego de 12 horas o más de ayuno, no comí nada de sólidos, entonces lo que hago es llegar a ese valor, ¿sí? Por debajo de 50 miligramos por decilitro, entonces ahí es un estímulo ya para que el glucagón salga a la sangre de las células alfa, y también, fíjense que el glucagón también sale como preproglucagón, a ver dónde estaba, acá, preglucagón y es la molécula precursora, y glucagón ya formado propiamente dicho. Esos son todos pasos que va a formar el glucagón, la hormona, la molécula, esta hormona. Entonces en resumen, no comí nada durante 16 horas. Entonces, ahí es un estímulo para que las células alfa secreten el glucagón, sale a la sangre, y ¿qué hace? Se va a ir a dirigir a los tejidos donde la glucosa está almacenada. Entonces, va a ir y dar el efecto hiperglucemiante. O sea, por eso se dice que el glucagón actúa en el ayuno prolongado, ¿sí? En el ayuno. El glucagón es hiperglucemiante. ¿Qué significa? Hiper es aumento, mucho. Glucemia en sangre. Entonces, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, va a ir a los depósitos y va a formar glucosa, porque la necesitamos para la energía. ¿Sí? Yo ya me estoy sintiendo mal, ¿sí? Necesito energía para el músculo, para el corazón. Bueno, entonces va a ir a los depósitos a que salga la glucosa a la sangre. También va a tener un efecto lipólisis. Lisis es destrucción, lipo de grasas. Entonces va a ir al tejido adiposo y va a degradar el tejido adiposo, y va los triglicéridos, el colesterol, todo va a ir a la formación de glucosa. El metabolismo, ¿sí? va a degradar el tejido para formar, va a sacar los triglicéridos y los depósitos, el glicerol por un lado, los ácidos grasos por el otro, y lo va a llevar a los
a la formación de glucosa. Entonces, va a ir a agarrar las proteínas del tejido, las va a liberar, las va a romper, y como las proteínas son muchos aminoácidos, su estructura primaria, ¿se acuerdan que eran muchos aminoácidos? Eran péptidos las proteínas, muchos aminoácidos unos al lado del otro. Bueno, esas proteínas las va a cortar y va a aportar aminoácidos para la formación de glucosa. La grasa, lo mismo, ácidos grasos, glicerol. Todo va hacia la formación de glucosa para permitir el aporte energético, porque yo estoy hace más de 12 horas que no comí nada, entonces ya me siento mal. ¿Y quién lo hace? El glucagón. Ahora bien, esos serían los efectos. Tienen que hacer un cuadrito: insulina, efectos; glucagón, efectos; regulación de la glucemia. ¿Todo por qué? Porque lo que queremos es ese aporte de energía. En el ayuno, dijimos, como hoy les comenté, si en el ayuno yo tengo, por ejemplo, un paciente que debería tener, yo me voy a hacer un testeo de la glucemia, hago 12 horas de ayuno y tengo que tener entre 60 y 100 miligramos por decilitro, bueno, entonces es lo normal. Y yo tengo, como les dije, llego y me hacen un control y tengo 150. Bueno, señora, usted no hizo, lo primero que te dicen, no, te miran como diciendo, pero usted no hizo el ayuno, lo hizo bien, se comió una galletita a la madrugada, se levantó, sí, todo dormido, y tiene sonámbulo, y se comió un alfajor. Bueno, ante la duda le dicen, bueno, vamos a repetir el examen mañana, haga el ayuno. Bueno, vuelve y le da 150. Bueno, eso hay un problema ya que no puede regular y tiene los valores aumentados de glucemia en sangre en ayunas. Entonces, lo que se hace en esas personas es la prueba, como ven acá, prueba de tolerancia oral a la glucosa, PTOG, ¿sí? Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se le da a esa persona 75 gramos de glucosa concentrada al 20%, que es un líquido horrible, asqueroso. Imagínense que es glucosa concentrada, y si le hace el control, le dice, tómese esto y venga a las 2 horas. Bueno, y ahí se hace el control. De los valores que nos den, vamos a determinar si es diabético o prediabético, o estaba normal. Entonces, si a las 2 horas le hacemos un control sanguíneo y la glucemia, o sea, el valor de glucemia, nos da por debajo de 140 miligramos por decilitro, es normal. Bueno, nos dio ahora en vez de 150 nos dio 140. Bueno, está dentro de los valores nosotros le dimos un aporte importantísimo de glucosa. ¿Para qué? Para ver si esa persona puede regular y guardar ese exceso de glucosa, y si su páncreas funciona bien. Eso, lo que nosotros queremos saber, si la función del páncreas de guardar la glucemia gracias al glucagón, o a la insulina, la insulina, funciona. Si las células beta, que se tienen que secretar la insulina, forman la insulina, sale la insulina a la sangre y guarda ese exceso de glucosa. Por eso hacemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa en estos pacientes. Entonces, bueno, nos dio 140 miligramos, bueno, está normal, se dice que es normal. Si nos da entre 140 y 199, podemos decir el valor de 199 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, decimos que el paciente está con una prediabetes. Y si da más de 200 miligramos
por decilitro, el paciente ya se diagnostica con diabetes. Mayor a 200, diabético. Y haremos otros controles. Pero esta prueba se hace, chicos. Es muy, muy determinante. ¿Por qué? Porque no puede haber glucosa en exceso. No puede haber glucosa en exceso. Se tiene que guardar en los depósitos. Para eso está nuestro organismo de siempre llevar, como les digo, desde el primer día de clase, a la homeostasis, al equilibrio del medio interno. Los excesos son malos, como las ausencias también, pero tiene que haber un equilibrio. Por eso están los valores normales en sangre, de todos los componentes sanguíneos, de todas las moléculas de sangre, iones, macromoléculas, en este caso, como es la glucosa. Bien. ¿Por qué es tan importante? Para evitar los síndromes diabéticos, la diabetes en sí. El síndrome diabético es cuando tenemos hiperglucemias, o sea, glucemias elevadas, ¿sí? Por un defecto o en la secreción del páncreas, porque el páncreas no secreta la insulina, y si no hay insulina no la va a poder guardar, se queda la glucosa en sangre, y eso genera desórdenes y anomalías en los otros tejidos. Entonces, o no hay insulina, no se secreta la insulina directamente por el páncreas y los islotes de Langerhans, por las células beta, o hay una resistencia, hay insulina, pero hay una resistencia, ¿sí?, a la acción de la insulina. La insulina que tiene que guardar, agarra la glucosa, ¿sí?, agarra la glucosa, la tiene que llevar a guardar a las células del hígado, y hay una resistencia, hay una barra en las células que la tiene que guardar y no la deja guardar la glucosa. Entonces, ahí empiezan los problemas. Esas son las dos variables que tenemos que tener en cuenta y que se estudian en estos pacientes. Resistencia o ausencia directamente del islote de las células beta que no la secretan, ahí determinamos si el tipo de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Los pacientes también refieren otra sintomatología, que son las 4P. Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Polidipsia, ¿qué significa? Que tiene mucha sed. Toma agua, toma agua, toma agua. Por ende, al tomar mucha agua, ¿qué nos pasa? Empezamos a hacer pipí mucho más frecuentemente. Poliuria, empezamos a hacer más pipí. Polidipsia, tiene mucha sed. Polifagia, tiene mucho hambre. Come, 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 come. Está ansioso, come, come, todo el tiempo está comiendo. Y poliuria, dije, que era si aumentamos, si tenemos sed todo el tiempo, sed, mucha sed. Estoy hablando exageradamente, chicos. No es que podemos tomar 2 litros, 2 litros y medio de agua. Bueno, acá estamos hablando en exceso. Y pérdida de peso. Come, come, pero a su vez está con pérdida de peso. ¿Por qué? Vamos a ver, y se clasifica en estas situaciones de diabetes con esta sintomatología y según si hay acción de la insulina o no hay secreción. Insulino dependiente, o sea, que depende de la acción de la insulina, esta es una respuesta del organismo de múltiples factores. Generalmente puede ser por causa genética o ambiental. Genética, hay una respuesta, fíjense quién aparece aquí, una respuesta autoinmune, sumado a una causa ambiental. El paciente es obeso, come todo el tiempo, es sedentario, no hace ningún tipo de actividad, se la pasa tirado, cansado, se alimenta como puede o lo que no tiene que comer. Bueno, esa es la diabetes tipo 1, que lleva a la dependencia de la insulina. Por eso se llama diabetes tipo 1
o insulino dependiente. Depende de la acción de la insulina. Hay una resistencia a la acción de la insulina. Es la que, cuando llega a la célula, ¿sí? Por ejemplo, esta es la célula de otros tejidos que tienen que ir a guardar, la insulina, ¿sí? La insulina no puede guardar la glucosa. No hay forma de guardar, ¿sí? Encima el paciente sigue comiendo, sigue aumentando de peso, no hace ejercicio y necesita que el aporte externo de la insulina. Son los que se hacen las aplicaciones intradérmicas de insulina. Generalmente se da en personas adultos jóvenes o jóvenes, ¿sí? En chicos, ¿sí? Se habla de insulina. Y la diabetes tipo 2 es la de los adultos mayores, como le decía, hay la resistencia a la insulina es en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 no hay una respuesta autoinmune de que hay formación de autoanticuerpos que atacan al tejido de los islotes del Langerhans, entonces no hay insulina directamente. Entonces, le tenemos que dar a ese paciente la insulina vía exógena. ¿Sí? No hay vía oral la insulina, no existe. La insulina es inyectable, por eso son insulino dependientes. Y en cambio, la diabetes tipo 2, ¿sí? La insulina sale a la circulación, pero cuando quiere guardar la glucosa en los tejidos donde se almacena, hay una resistencia. No permite la entrada y la acción de la insulina. Eso son las dos variables. Y se le da hipoglucemiantes orales. Que nosotros no les vamos a tomar qué tipo de hipoglucemiantes orales. Simplemente sepan las dos diferencias. La diabetes tipo 1, insulino dependiente, hay una falta de la insulina, de la hormona. Por eso se la doy vía inyectable. Puede ser por causa ambiental, como dijimos, sedentarismo, obesidad, alimentación inadecuada, o una respuesta autoinmune. El organismo genera autoanticuerpos y ataca el tejido de los islotes del Langerhans, del páncreas. Y la diabetes tipo 2 es la del adulto, eso se da en jóvenes. La diabetes tipo 2 se da en los mayores, adultos, y también se da esperen que saco esto, por la resistencia a la insulina. La insulina está, pero no puede actuar. Se da hipoglucemiantes orales. Bien. Y el síndrome metabólico, que seguramente habrán escuchado, hay una combinación de muchas de estas situaciones de desregulación en el tratamiento de la glucosa. Fíjense, hay intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, puede tener diabetes tipo 2, microalbuminuria, empieza a perder, ¿sí?, proteínas por la sangre, por la orina, digo, desde las proteínas de la sangre, digo, que son fundamentales, hay hipertensión, dislipemia es trastorno de las grasas, es un una enfermedad compleja y multifactorial. Muchos factores llevan al síndrome metabólico. Es mucho más complicado porque hay un desorden total del manejo de los depósitos, el manejo de la glucemia, el manejo de los depósitos de glucosa, hay intolerancia, resistencia, obesidad encima, tienen un complejo
desorden de todos estos mecanismos de regulación de la glucemia, de la glucosa. Apenas nosotros terminamos de comer una tostada de pan común con una rodaja o un pedazo de dulce o de lo que fuera, mermelada o lo que fuera, viene la insulina y lo guarda. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunta. A ver qué voy a hacer. ¿Por qué no puedo ver? No sé. Pregunten, chicos, porque no lo puedo ver qué es lo que escriben. No sé por qué no puedo ver. Bueno. ¿Alguna pregunta? Voy a entrar con un aparato reproductor. Bueno. Cualquier cosa lo hacemos después, si les surge alguna duda. Bien, el aparato reproductor, habíamos visto que dentro del circuito del eje hipotálamo hipofisario teníamos las gónadas, que son las glándulas endocrinas sexuales, masculino, femenino, masculino, los testículos, femenino, el ovario. Entonces, aquí fíjense que tenemos que el ovario, ¿sí? Las hormonas que se secretan son la progesterona, androstenediona, estrógenos, los testículos son los andrógenos, estradiol, que son las moléculas precursoras, y en un estadio, ¿sí?, transitorio en la mujer, que es el embarazo. Y digo transitorio porque dura 9 meses, ¿no es cierto? No está embarazada toda la vida la mujer, ¿no es cierto? Son 9 meses en el cual se forma en el útero, es el embrión, ¿sí? el embarazo, el embrión que se implanta en el útero, tiene también funciones endocrinas. ¿Qué significa eso? Que la placenta y el útero van a secretar hormonas también en ese estadio transitorio, que es el embarazo. Y como ven, la placenta, y lo tienen que anotar ya, la placenta va a secretar, a medida que va en su estadio de los 9 meses, va también a secretar, fíjense, progesterona, estrógeno, gonadotrofina coriónica humana, lactógeno placentario, y el útero también va a secretar prolactina, como las más importantes. Prolactina, acuérdense que era pro, la prolactina se secretaba por el el hipotálamo directamente, y también el útero va a secretar, que hacía actuar en la producción de leche de las glándulas mamarias en este estadio transitorio del embarazo de la mujer. Producción de leche y agrandamiento de la glándula mamaria mientras se está preparando para el momento posparto, para la lactancia. Bien. En virtud de esto vamos a hablar primero, ¿sí?, de esas dos. ¿Tiene algo que ver con los celíacos? No. Los celíacos tienen un desorden genético que hace que
los celíacos no tienen las proteínas y tienen una déficit para degradar, no tienen las enzimas para desglosar, o degradar el gluten de las harinas. La proteína de las harinas es el gluten, que le da esa elasticidad al pan, a las galletitas, bueno, todas las harinas, los fideos, bueno, todo eso tienen el gluten, que es una proteína. Nosotros en el intestino, ¿se acuerdan que la absorción de estos hidratos de carbono se hacía seguía en la segunda porción del duodeno, yeyuno, ilion? Bueno, tenemos enzimas para degradar. Bueno, en los celíacos hay un desorden genético, ya sea no por causa que es un defecto genético o porque produjo eso por una causa exógena, una mutación, entonces no tiene la proteína, la enzima para degradar el gluten. Entonces tenés intolerancia al gluten, no puedes comer nada que tenga gluten, porque lo vas a rechazar. Entonces, ¿qué le sucede al intestino cuando vos comés gluten? O sea, harina, por eso vienen todos los alimentos sin gluten. Todas las harinas que no tienen gluten. Eso es lo que sucede, que si vos comés harina, cuando te dicen, o no lo sabés, o si lo sabés y lo seguís haciendo, lo que hace el intestino, como no a ese nivel del intestino delgado, como no tenés la enzima para degradar el gluten, empezás con inflamación del abdomen, tenés cólicos, tenés gases, tenés irritabilidad de toda la mucosa intestinal, y que lleva a que el ribete, el cepillo, las vellosidades se atrofien, y hace que, en vez de provocar la absorción, empezás con episodios diarreicos, de constipación, diarreicos, de constipación. Y esto te das cuenta cuando pasaron 2, 3, 4 meses y decís, ¡oh, Dios, qué mal me siento! Hasta que acudís al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo te dice, te hace un montón de estudios, y se va a dar cuenta que te va a hacer preguntas, la anamnesis del médico, te va a hacer preguntas, y bueno, una de las preguntas va a ser esta: ¿vos tenés intolerancia a los hidratos de carbono, a las harinas y eso? ¿Te hiciste la prueba de gluten? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Uno de los tantos estudios que te va a hacer el estudio del gluten, si sos celíaco o no. Y eso seguramente es un desorden genético que vos no sabías y empezaste a manifestarlo de grande. Por eso es que los celíacos tienen sus productos alimenticios sin gluten. ¿Se entendió? No tiene nada que ver con la insulina y el glucagón, que tiene que ver con la glucemia, que es la glucosa que no la podemos guardar. La diabetes tipo 1, que es la más grave, y la tipo 2, que es más llevadera, es un trastorno de no poder guardar la glucosa donde tiene en los depósitos. ¿Se entendió? Bueno, bien. A ver si puedo ver. Perfecto. Bien. Decía que las gónadas, habíamos dicho que son las glándulas sexuales, que secretaban hormonas y que tenían funciones con respecto a los caracteres sexuales masculinos y femeninos. Bien, si yo les pido represente el eje hipotálamo hipofisario de las gónadas, entonces yo tengo que empezar, ¿sí?, desde el hipotálamo,
libera la gonadoliberina, que va a estimular, si yo necesito estrógeno y progesterona, va a salir la gonadoliberina del hipotálamo, va a ir a la adenohipófisis va a ser estimulada para que se secrete la gonadotrofina, entonces va a viajar por la sangre y va a llegar hasta las gónadas, testículo y ovario. Entonces, eso va a permitir la secreción de las hormonas de los testículos y el ovario. ¿Cuáles son? Dijimos, las gonadotróficas son la FSH y la folículo estimulante y la luteinizante, la LH, ¿no? Esas hormonas, como les dice aquí, van a tener acción tanto en el hombre como en la mujer. No es que son exclusivas del hombre y de la mujer, no. Las dos hormonas FSH y LH van a actuar tanto en células masculinas como en células femeninas. Y que, como dice, y acá le pongo, son, fíjense, va a actuar. A ver si tengo aquí. Fíjense, este es el donde nosotros tenemos el ovocito. Y acá los testículos. Fíjense que aquí están las células de Sertoli y en el femenino, en el ovario, tenemos, esto está dentro del ovario, el ovocito, y está rodeado el ovocito por las células de la granulosa y las células de la teca. Aquí van a actuar, y aquí en el testículo están las células de Sertoli y las células de Leydig. Entonces, cada una de la FSH y la LH va a tener acción en cada una de estas células. Y lo tienen que saber. Entonces, si quieren hagan un cuadrito, FSH y LH. La FSH en el hombre estimula a las células de Sertoli. Y en la mujer estimula a las células de la granulosa. Y la LH actúa en las células de Leydig y en la mujer en las células de la teca. ¿Sí? Vayan haciendo un cuadrito. ¿Qué funciones tienen cada una? Bien. El aparato reproductor masculino, ustedes saben que es formado por los tubos una red de tubos seminíferos, donde se va a formar y están las células germinales, que son las células que van a formar los espermatozoides, y tienen una glándula, la glándula seminal, que es la glándula seminal, que donde la próstata va a formar, se van a vehiculizar estos espermatozoides maduros que van a salir en caso de el acto sexual, ¿no? Y van a fecundar el óvulo cuando esa pareja, ¿sí?, quiere un bebé, ¿no es cierto? Quiera tener un hijo. Entonces, las células germinales, por el proceso de espermatogénesis, génesis es formación, espermatozoides, bien, ¿no? Los varones, ¿sí?, cuando nacen, ¿sí?, van creciendo hasta la adolescencia, y desde la adolescencia en adelante están en espermatogénesis constante. Todo el tiempo. Toda la vida, hasta el adulto mayor, todo el tiempo están formando espermatozoides. Forman, y por el proceso de espermatogénesis. A partir, como les puse acá, de una célula, la espermatogonia
como dice acá, espermatogénesis. Ay, ¿dónde está el mouse? Acá. Espermatocito primario y luego de subdivisiones va a formar los espermatozoides maduros. ¿Sí? Esta es la espermatogénesis. Ahora les pregunto yo, si alguien recuerda, ¿cuál es el componente genético o la cantidad de cromosomas que tenemos los individuos? Todas las células de nuestro organismo. ¿Cómo está formado? ¿Qué cantidad de cromosomas tenemos? Arriesguen, chicos. 1, 20, 50, 60, 100. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Alguna vez lo habrán 36. escuchado? Muy bien, 46 cromosomas. Todos en nuestro organismo tenemos células, que son las células somáticas, tenemos 22 células, las células somáticas son las del cuerpo, tienen 46 cromosomas, y las células sexuales, ¿sí? Las células sexuales tienen 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque a partir de las células del cuerpo, que es por las divisiones celulares, esto es un poco de biología, ustedes saben que la división celular se divide en mitosis y meiosis. La mitosis es que a partir de una célula, a ver, lo pongo acá, a ver, de una célula 2N se divide en dos células iguales, 2N. O sea, de 46 cromosomas obtenemos 2 de 46 cromosomas. En cambio, estas son las células somáticas. En cambio, en las células sexuales obtenemos, por divisiones meióticas, 1N, 1N, 1N. Entonces, podemos decir que por medio de la mitosis obtenemos de una célula 2N con 46 cromosomas, se dividen por mitosis y obtenemos dos células, 2N de 46 cromosomas cada una. En cambio, las células sexuales obtenemos a partir de una célula 2N, obtenemos 4 células con 23 cromosomas cada una. Y en esto que les estoy mostrando aquí, esperen que saco esto, son y aparecen las células sexuales. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué digo esto? Y es lo que tienen que saber, es que la espermatogénesis, las células sexuales primero se dividen por meiosis. Tipo de división celular, meiosis. El resto de las células del cuerpo, células somáticas, por mitosis. Bien, entonces las células sexuales se dividen a partir, como dice acá el gráfico, de 46 cromosomas. La espermatogonia sufre los procesos de meiosis, ¿sí? La división celular, hasta obtener 4 células con 23 cromosomas, que son los espermatozoides, de 23 cromosomas. ¿Quedó claro? Lo mismo, y así toda la vida del hombre. En cambio, en la mujer, ustedes saben que se nace, cuando la mujer nace, ¿sí? Se encuentra con las ovogonias y queda en estadio de ovocito primario hasta la pubertad. ¿Sí? Aquí, la ovogénesis. Ovocito primario, se empieza a producir la meiosis y queda en ovocito primario, aquí se divide. Hasta que en la pubertad
esto es cuando tiene la primera menstruación la mujer, a eso alrededor de los 12, 13, 14 años, y la primera menstruación. Ahí empieza a seguir, a formar el proceso de ovogénesis. Esa adolescencia indefinida. En cambio, la mujer nace y queda en estadio latente, en ovocito primario, ovocito 1, hasta la pubertad, hasta los 12, 13 años que tiene la menarca, la primera menstruación, en el cual ahí se produce y sigue el inicio, se produce el inicio de la ovogénesis, que es pasar, dividirse a ovo, como dice acá el cuadrito, a ovocito secundario, y se va a seguir con la división a 4 células, se divide por meiosis también, 4 células, ovocito secundario, ovocito maduro, y que de ese ovocito maduro, fíjense que se forma acá 4 cuerpos polares y solo un ovocito maduro, es el que crece y termina formando el óvulo para ser fecundado a los 14 días del ciclo de la mujer. ¿Se entiende? Y a eso voy. ¿Qué? ¿Se entendió la espermatogénesis? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Pregunta. Sí. Bien, entonces, el hombre, bueno, es más sencillo, espermatogénesis todo el tiempo, espermatozoides todo el tiempo formando, fíjense que se produce, pasa por el epidídimo, tienen que tener una temperatura inferior a 35, porque esa puede hacer, cuando hay fiebres muy altas, hay que controlar en los varones, porque pueden quedar estériles, bueno, y el proceso, cuando tienen el acto sexual, el proceso es el líquido seminal que se forma en las glándulas seminales, las vesículas seminales, se forma un 60% de ese semen, donde es el vehículo, como les dije, de los espermatozoides. Y cuando tienen el acto sexual, van a producir ese líquido, va a salir eyectado en la eyaculación, se va a producir la erección del miembro eréctil y va a eyacular. ¿Sí? Más o menos alrededor de 3 mililitros. Bien. Con respecto a la mujer, ¿sí? En la mujer lo que hace es otro proceso y entra en la pubertad, ¿sí? Cuando se genera la ovogénesis, ¿sí? Cada 28 días es el ciclo ovárico o el ciclo de la mujer o el periodo menstrual, según como quieran llamarlo. Entonces, el folículo, donde está el ovocito secundario, el folículo maduro, ¿sí? Aquí. Esto, el ovocito que está acá, fíjense, rodeada por la célula de la granulosa, la célula de la teca, y fíjense quiénes actúan acá, la FSH y la LH. Y aquí aparecen los estrógenos y los andrógenos. Lo mismo para el hombre. Bien. Vamos a terminar con la ovogénesis y el ciclo menstrual o el ciclo del ovárico. Bueno, empezó la pubertad en la mujer y este es el cuadrito que tenemos que saber. ¿Qué pasa en la mujer durante esos 28 días, todos los meses, después de la pubertad? Se produce la primera menstruación. En ese periodo, después de la menstruación, el folículo maduro adentro tiene, aquí en la primera parte del cuadro que les estoy mostrando aquí, me siguen, ¿no? A ver qué preguntan. Bien.
en la primer parte de este cuadrito, fíjense que es el folículo maduro. Adentro tiene el ovocito secundario, que va a madurar gracias ¿a quién? A la acción de la FSH, la folículo estimulante, que va a ser, fíjense, la FSH aquí empieza a aumentar, ¿sí? Los estrógenos aumentan y hace que la FSH empiece a crecer el folículo maduro, a crecer el ovocito secundario hasta la formación del óvulo, en la que el día 14, gracias a la acción de el pico de LH de la luteinizante, al día 14, se produce la ovulación. Es el desprendimiento del folículo, desde el folículo, del óvulo maduro. Cada ciclo menstrual. A los 14 días, la mitad del ciclo es la ovulación en la mujer. Entonces, fíjense qué es lo que sucede en el organismo de la mujer. Después de la menstruación se divide el ciclo de esos 28 días en dos ciclos, en dos subetapas. Etapa del día 1 al 14, etapa estrogénica o folicular o fase folicular. Y del día 14 al día 28, fase lútea o progestacional. ¿Y qué fenómenos se suceden? Vamos a ver, del día 1 a 14, ¿por qué se llama fase folicular o estrogénica? ¿Por qué? Porque, primero, folicular, porque el folículo empieza a madurar para que crezca el ovocito secundario a óvulo maduro para ser secretado el día 14. Primer paso. Segundo, la temperatura corporal de la mujer empieza a aumentar. Se mantiene estable, pero empieza a aumentar. Tercero, la etapa estrogénica, se llama estrogénica porque lo que crece son los estrógenos. Por eso, los estrógenos en la etapa estrogénica son los que actúan y desarrollan la posibilidad de este crecimiento folicular también. Fíjense, las otras hormonas, ¿sí? Y el pico de LH produce la ovulación, que se libere el óvulo desde el ovario al óvulo. Esto sucede en el ovario, ¿no es cierto? El folículo ovárico, ¿se entiende, chicos? Del ovario va por la trompa de falopio, todo el circuito, y se libera al útero. ¿Para qué? Para que al día 14, ¿sí?, en el útero va a estar el óvulo. Y si hay si hay una persona, una pareja, que quiera quedar embarazada, quieran tener un bebé, en este periodo, más o menos 2, tienen que tener relaciones sexuales para quedar embarazada. La mujer, ¿por qué? Para que se implante en ese óvulo que tiene 23 cromosomas, con los 23 cromosomas del espermatozoide, se realiza la fecundación y se forma el nuevo ser, que tiene 46 cromosomas. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué tenemos que las células germinales, las células sexuales tienen 23 cromosomas? Por eso, 23 cromosomas del óvulo más 23 cromosomas del espermatozoide, fecundación, y se forma el nuevo ser. Ese nuevo ser se implanta en la pared del útero y a eso se empieza a desarrollar el embarazo. Así groseramente se los digo. Esperen que se me salió. Entonces, ¿se entiende hasta ahora? A ver.
¿Se entiende, chicos? Entonces, en esta etapa son todas esas, lo tienen que saber qué sucede en la etapa estrogénica. Entonces, al día 14, la mujer elimina el óvulo para ser fecundado. Si ustedes o cualquiera de nosotros no quiere tener un embarazo, no quiere tener un hijo indeseado, digámoslo, lo que va a hacer es cuidarse, tomar anticonceptivos o ponerse la vacuna para anticoncepción o usar preservativos. ¿Para qué? Para no quedar embarazada. En esos periodos es principalmente qué sucede. ¿Para qué es todo esto? Esta es la otra etapa, esta figura que estoy representando aquí, esto rojo, es el endometrio. Fíjense que al día 14 ya está creciendo el endometrio. ¿Y por qué empezamos a entrar en la segunda etapa o progestacional, en la cual el útero en la mujer se prepara para progestacional, progesta, para posiblemente gestar un nuevo ser? Por eso el endometrio se engrosa, por eso el endometrio empieza a vascularizarse, redes vasculares. ¿Para qué? Para formar posiblemente, si hay una fecundación, para alimentar a ese bebé que va a formar es parte de esa etapa. Por eso se llama progestacional, además de permitir si hay una gestación, una nueva gestación. Se llama progestacional porque también el cuerpo lúteo, donde el folículo ovárico, cuando secretó el óvulo maduro, el cuerpo lúteo se llama cuerpo lúteo, cuando degenera, o albicans, ¿sí? Degenera este cuerpo lúteo, la mujer secreta en la etapa progestacional progesterona, que es la hormona que promueve la gestación. ¿Sí? Y fíjense cómo es que aumenta la curva negra, es la progesterona. La azul, los estrógenos bajan un poco, pero hay. La que baja muy abruptamente son la FSH y la LH. Y fíjense el endometrio, todo. Entonces, si acá en el día 14, más o menos 1, 2, no hubo fecundación, se sigue la etapa o fase lútea y al día 28 se produce la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Esa hemorragia de 60 mililitros más o menos en 5 días de sangre, que esos vasos sanguíneos en el útero se va descamando. Entonces, ¿por qué no hubo fecundación? ¿Sí? Entonces la progesterona, el pico, cuando baja la progesterona porque no hubo fecundación, porque no hay un nuevo ser implantado en la pared del útero, baja, entonces se descama. Y eso es el periodo menstrual que dura 4 o 5 días, lo normal. Entonces, esas diferencias, fíjense que la temperatura de la mujer empieza a aumentar, y si no hay fecundación baja, ¿sí? El cuerpo lúteo secreta más progesterona, pero degenera. ¿Y todo para qué? Para la etapa progestacional, para la mujer se prepara por un posible embarazo. Fíjense qué es lo que hace nuestro cuerpo para un posible embarazo. ¿Se entendió, chicos? Entonces, esas son las etapas en la mujer, el ciclo sexual de la mujer, o ciclo ovárico, o ciclo menstrual. Ahora bien, vamos a ver los estrógenos y la progesterona. ¿Sí? Dijimos que son hormonas esteroideas derivadas de la estructura física del lípido que es el colesterol, son lipídicas, y su metabolismo, ¿sí? La producción de estos andrógenos está ayudado por las glándulas suprarrenales. ¿Se acuerdan que en la corteza suprarrenal teníamos formación en la fascicular,
en la capa fascicular secretábamos andrógenos. Teníamos el estradiol, que es la precursora de los estrógenos. Bien. Como les dije, aquí está explicado la menstruación, ¿sí? Y fíjense, cuando hay una fecundación, un embarazo, que se implanta el embrión en el útero, ahí se llama, empieza a formarse el sincicio trofoblasto, en el cual empieza a formar la placenta, que es donde se va a alimentar el bebé, y va a secretar la gonadotrofina coriónica, ¿sí? Que mantiene al cuerpo lúteo, la función del cuerpo lúteo de secretar progesterona. Acuérdense que si no hay fecundación, baja al día 28. La progesterona degenera el cuerpo lúteo. Pero si hay fecundación, todo sigue su marcha. El cuerpo lúteo sigue funcionando y secretando progesterona, se implanta el embrión en se va a formar el trofoblasto, que es la implantación, el lugar donde se va a ir creciendo. A ver dónde está la fotografía, esta. Donde se va a ir creciendo las células de la teca y las células de la granulosa, se van a implantar sobre el útero, y lo que va a hacer es formar, ¿sí?, el trofoblasto, que va a liberar la gonadotrofina coriónica. En los primeros estadios del embarazo, el primer trimestre, que es fundamental, los primeros días, semanas, donde la mujer no sabe que está embarazada, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se producen las primeras secreciones de esta gonadotrofina coriónica, que es la que sale en la orina, ¿sí?, que es secretada por el sincicio trofoblasto, que es lo que nos dice que hace el levatez por la orina. Se dice positivo o negativo. Bueno, es muy preciso, porque si hay embarazo, eso se empezó a formar, es una célula fecundada, es una célula. Ese nuevo ser es una célula unificada, ¿sí?, que se implantó en la pared del útero, y con el correr del día empezó a formar el sincicio trofoblasto, el trofoblasto, las células de la teca se unen a la pared del útero, y eso empieza a formar lo que es parte de la placenta. Se llama sincicio trofoblasto. Entonces, eso empieza a secretar también hormonas, que es una de las hormonas, la gonadotrofina coriónica. El corion, que es la estructura de afuera del embrión. Pero en realidad es una célula. El embrión, si ustedes vieron, que se implantó en el útero, no tiene forma de nada, es una célula. Es una célula, de una célula, ¿sí?, formada por dos células, el óvulo y el espermatozoide, forman una célula, el huevo cigoto, con 46 cromosomas. Se implanta en la pared del útero y empieza a crecer. Son hasta las primeras semanas, ¿sí?, esa célula se multiplica por mitosis. De una célula forma 4. Son células. De una forma 4. De 4, por otra mitosis, forma 8. De 8 forma 16. De 16 forma 32. Y así se va dividiendo hasta, si eso pasaron semanas, que hace un mes, hasta que se empiezan a formar. Esto es embriología, chicos, se lo estoy diciendo groseramente, ¿sí?, hasta que todas esas células, una unida a esta división celular, ¿sí?, por mitosis, empiezan a formarse las primeras capas embrionarias del ser humano, que son
el ectodermo, la de afuera, el mesodermo, la del medio, y el endodermo, la de adentro. Esas capas embrionarias son células una al lado de la otra que se dividieron por mitosis y no tiene forma de nada, no es nada. Son células divididas, una al lado de la otra, que van así a dar origen a los órganos, o sea, del ectodermo, la parte de afuera, y el sistema nervioso es lo primero que se forma, luego el mesodermo, los órganos internos, y con el endodermo. ¿Sí? Recién ahí, a las 4 o 5 semanas. Esto lo puede leer en embriología. Y así, recién ahí empezamos a ver estructuras primordiales del nuevo ser. Bien, ¿se entendió, chicos? Tenemos que saber cómo se forma la ovogénesis y las células sexuales, las hormonas sexuales. Bien. En el embarazo, ¿sí? Para resumir las definiciones, ¿sí? Las hormonas placentarias, fíjense que son la progesterona, los estrógenos, lactógeno placentario, y fíjense que aparece también en el momento del parto la oxitocina, que era secretada por la neurohipófisis, que sale de la neurohipófisis al momento del parto para ayudar a las contracciones y que el bebé pueda nacer, pueda salir. El miometrio es la capa muscular del endometrio que se contraiga y pueda expulsar la vida del bebé. El embarazo, lo normal es de 270 a 285 días. Y se divide en semanas, 38, 42 semanas es lo normal. ¿Sí? Si el bebé nació por debajo de las 38 semanas, se dice que es prematuro o serotino. Y luego, mientras tanto, ¿sí? Las otras hormonas que dijimos que estaba la oxitocina, la prolactina, ayuda a formar las glándulas mamarias y preparar para la lactancia junto con la prolactina. Bien, y ustedes saben que, bueno, esto es una fotografía para más que nada resumir lo que estamos hablando, de que un solo espermatozoide fecunda el óvulo. Vienen muchos, millones y millones, pero solo uno fecunda para formar el huevo cigoto. Y las hormonas, ¿sí? Son las que nos dan los caracteres sexuales, masculino o femenino. ¿Qué quiero decir con esto? En la mujer ayuda a lo que es la menstruación, el ciclo menstrual. Y en el hombre todos los caracteres sexuales que son la voz ronca, el vello pubiano, axilar, la contextura muscular más grande, la contextura física, el tipo de voz, todo eso, la testosterona, y más que nada en el hombre, la testosterona hace que tengamos desarrollo en el hombre de caracteres sexuales masculinos. Bien, y en la mujer ayuda, los estrógenos y la progesterona ayuda a todo este desarrollo del ciclo ovárico o ciclo sexual de la mujer. ¿Se entendió, chicos? Preguntas. Bueno, voy a seguir con neuro. Cualquier pregunta, me lo hacen llegar. Bien. Sistema nervioso. Bueno, cambiando abruptamente del tema. El sistema nervioso, para entenderlo, quiero que hagamos conjuntamente, que me digan
que, a ver si tengo una hoja por acá. Bueno, acá me he hecho un cuadrito con los chicos de la otra clase. El sistema nervioso, para entrarnos en tema, dijimos, no sé si lo hablamos en alguna vez, pero bueno, el sistema nervioso, ¿sí?, se divide en central y periférico. Y comunicado por un sistema nervioso autónomo para todo lo que es las vías, la regulación, digamos, de todas las vísceras de nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, esperen que quiero sacar esto. ¿Qué pasa acá? ¿Ustedes están viendo la diapo? No. Ahora se salió, profe. Ah. Bien. Esperen que voy a buscar acá. Bien, perdonen. Les decía que para entrarnos en tema, nos ubicamos en las divisiones del sistema nervioso central y periférico, que a su vez son comunicados o unidos, ¿sí?, intercambiando información por el sistema nervioso autónomo, que regula todas nuestras vísceras, todos nuestros órganos vitales, y a su vez encontramos que está el sistema nervioso entérico, que regula solo el tubo digestivo. Es como algo puntual. Pero básicamente el sistema nervioso se divide en central y periférico. El central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y el periférico por los 12 pares craneales que irrigan cabeza y cuello, los nervios raquídeos que salen de la columna vertebral por los agujeros transversos, y los ganglios paravertebrales, o sea, los costados de la columna vertebral. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? Es importante, para poder entrarnos en tema, esto, que tenemos esa división anatómica, por eso, porque se puede dividir el sistema nervioso en varias divisiones: anatómica, embriológica y funcional. La que a mí me interesa y que vamos a ver es la funcional, las funciones que tiene que desarrollar el sistema nervioso, cómo funciona el sistema nervioso central y periférico con el autónomo para regular todas nuestras funciones vitales. Entonces, primero, tengo que saber dónde está, y cómo está ubicado, y cómo está compuesto. Por eso yo vuelvo a repasar un poco de la división anatómica, porque quizás, no sé si ustedes están haciendo anatomía, si hicieron histología, si tienen nociones de qué es el sistema nervioso. Entonces, porque como no son correlativas, ¿sí?, no sé. Entonces, para el que lo sepa, bienvenido sea, y le va a hacer un repaso. Para el que no lo sepa, va a ser algo nuevo y engorroso, porque son temas nuevos y es pesado, es difícil la anatomía. Yo no les voy a dar la anatomía detallada, yo voy a mencionar anatómicamente cómo está formado. ¿Para qué? Para después entender, ¿sí? Yo así, a grandes rasgos, les voy a mencionar la anatomía, pero no voy a ahondar. No me pueden preguntar ustedes, ¿sí?, qué es el hipotálamo y dónde está, porque no les voy a contestar. Vayan a la anatomía y lean dónde está el hipotálamo, o qué es el cuerpo calloso, qué es el trígono.